Comunidad, en un contexto en el que estamos, con el discurso del gobierno nacional, suena hasta revolucionario. ¿Qué significa? Sí, a ver, históricamente es el Ministerio de Desarrollo Social, pero bueno, ya Perón hablaba de, él contraponía, ¿no?, el concepto de comunidad a la idea, ¿no?, de sociedad, ¿no? La comunidad como los factores concurrentes en la construcción de esa comunidad organizada que un poco está en la base de su concepción. Y del protagonismo de cada uno de los sectores, no una masa inerte y despersonalizada o desperfilada, sino los distintos sectores de la comunidad organizados y articulados. Nosotros quisimos recuperar ese concepto, esa idea, entendiendo que la comunidad tiene un rumbo, tiene objetivos, ¿no? Tiene, en este tiempo, esto fue en el 2019. Claro. Inclusive la propuesta fue de Fernanda Roberta, que fue primero ministra, después yo entré unos meses después. Y sí, en este momento parece un programa de máxima, casi por llamarlo de alguna manera, porque estamos enfrentando una situación muy compleja y a veces uno hasta habla de comunidad diezmada, ¿no?, por estas políticas. Y nosotros, bueno, con Axel a la cabeza, tratando de ser un escudo, ¿no?, un límite, una protección para esa comunidad que permanentemente es atacada por una filosofía como es la liberal, que lo que busca permanentemente es la disociación, ¿no? En nuestro concepto es la asociación, ¿no?, el encuentro, la solidaridad, a pesar de las diferencias, los matices, las dificultades que puede haber. Y naturalmente el liberalismo en sí desconoce, pondera al individuo, desconociendo la comunidad, y desestima, ¿no?, estas vinculaciones que se pueden generar. Nosotros trabajamos, de hecho uno de nuestros programas centrales se llama Organizar Comunidad. Sí. Entonces decimos, bueno, ¿por qué? Porque el Estado no puede reemplazar a la comunidad. La comunidad en sí debe ser concurrente, no debe interaccionar con el Estado, y el Estado reconocer a la comunidad, protegerla, potenciarla. Es decir, tiene que ser un vínculo virtuoso. Hoy lo que estamos observando es un Estado que renuncia, un Estado nacional que renuncia, ¿no?, a sus responsabilidades, y que además agrede a esa comunidad con una dinámica, una lógica disociatoria, ¿no? En realidad no reconoce las entidades comunitarias, sino que solo reconoce al individuo. Finalmente también destruye al individuo. Absolutamente. O sea, no es que es una falsedad esta idea de ponerlo al individuo, no. El individuo queda desamparado. Y vos podés comparar dos gestiones, porque fuiste funcionario con el gobierno del Frente de Todos y ahora. ¿Qué desafíos tiene la provincia de Buenos Aires en esos dos contextos distintos? ¿Cómo puede hacer esas políticas contracíclicas que vos estás planteando cuando hay un gobierno nacional que señala a la provincia de Buenos Aires casi como enemiga? Como enemiga. Sí, directamente. Sin el casi. No, por eso hoy yo digo, peor que esto sería solo una guerra. Y hasta inclusive en algunos aspectos creo que estamos en una situación que presenta muchas similitudes. Es un gobierno, el nuestro hoy es un gobierno de emergencia. En la etapa anterior, por supuesto, desde ya que en términos de lo que era la reparación del Estado Nacional respecto a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora estamos con todo este lío del tema del transporte, o de nuevo aparece, ¿no?, el privilegio hacia la ciudad de Buenos Aires en detrimento de la provincia, de todas las provincias. Le sacaron a todas las provincias para la ciudad de Buenos Aires. En el caso de la provincia de Buenos Aires, sacan la asistencia sobre, digamos, un renunciamiento en materia de transporte que obliga a la provincia hoy a estar invirtiendo 76.000 millones de pesos mensuales. Ahora tenemos que agregarle lo que tiene que ver con la parte de los descuentos por los tramos. Entonces, y así es todo. Entonces hoy es una política nuestra de supervivencia, diría yo. En la etapa anterior lo que ocurrió fue que el Estado Nacional reconocía una deuda histórica que hay con la provincia de Buenos Aires en función de un reparto muy desigual, porque la provincia genera el 40% del producto y recupera el 22% en términos de coparticipación. Coparticipación que fue modificada en la década del 80 por Alfonsín. Sí.
en función de las disputas con el peronismo y en el intento de debilitar a la provincia de Buenos Aires. En aquel momento estaba Cafiero como emergente y potencial rival. Finalmente fue Menem, pero aparecía, ¿no?, como rival del radicalismo. Y se pasó de un 27% de coparticipación, creo que era en ese momento, un 28, 27, a un 22%. Es decir, no estamos planteando nosotros el 40% sea para la provincia de Buenos Aires, porque eso viene de una vieja discusión donde la provincia debe ser solidaria con la nación. Lo que pasa, bueno, se pasaron de mambo y hoy la verdad es que es muy difícil. Y en el acumulado, porque si vos viste, está la fácil. Mirá el conurbano, mirá la provincia, bueno, pero ¿con qué recursos cuenta la provincia? Si vos lo comparás en términos per cápita con la ciudad de Buenos Aires, la diferencia es sideral. Eso en algún momento va a haber que discutirlo, ¿no? Totalmente. Porque además, es insostenible. Además, fíjate, la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes desde la década del 40. Sí. Sin embargo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, diríamos que en los últimos 50 años se triplicó la población. No, y aparte, en la ciudad de Buenos Aires, las empresas tienen su sede fiscal. Además, entonces, por más que estén radicadas, por ejemplo, en la provincia, terminan tributando en la ciudad. Y el otro día me decían, y yo no lo pude chequear, pero capaz vos lo sabés, cuando, por ejemplo, una provincia tiene una licitación de obra pública, el impuesto a los sellos, por ejemplo, claro, pagás acá. En la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, en Cualquier Buenos Aires. obra que se haga en cualquier provincia paga el impuesto a los sellos en la ciudad de Buenos Aires. Porque la ciudad pasó a tomar el lugar que tenía la vieja provincia de Buenos Aires. Y la provincia, esto lo explica muy bien Axel, la provincia de Buenos Aires pasó a ser parte del interior, Claro. ¿no? Del interior discriminado. Por eso hoy, digamos, cuando uno piensa en términos de federalismo, ya la provincia de Buenos Aires, que en algún momento, ¿no?, tuvo una dinámica más de tendencia autónoma, hoy ya la provincia está absolutamente integrada a lo que pueden ser las demandas del resto de las provincias. Y aún así, vos hablabas de las dificultades, porque no solo les transfieren más gastos, sino que además les cortan ingresos, les quitan recursos al gobierno nacional. Aún así hay un montón de programas. Hoy veía el discurso que hizo Nicolás Crepla, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, junto al gobernador, anunciando la vacuna del dengue, por ejemplo. 500.000 vacunas. 500.000 vacunas. Proyectadas 1.500.000, pero en mercado hay 500.000 para comprar en esta etapa. También me acuerdo que cuando el gobierno nacional quitó los medicamentos oncológicos, salió el gobierno de la provincia, nosotros nos vamos a hacer cargo de esta cantidad de medicamentos oncológicos. Hay un montón de programas, vos, y aparte no tienen prensa, porque no se habla casi de todo lo que está haciendo contracíclicamente la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles se te vienen así, los más importantes que se te vengan a la cabeza que esté encarando la provincia? Bueno, estamos sosteniendo el Conectar Igualdad, imagínate en este momento de tanta dificultad, y después, bueno, en el caso nuestro, centralmente la política alimentaria. Nosotros hoy estamos en una inversión en política alimentaria, en términos anuales, te diría un billón de pesos, o sea, 1 millón de millones de pesos, llegando a través de las distintas políticas a 4 millones de personas. Pero centralmente tenemos un programa que es el MESA, el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, que es complementario del servicio alimentario escolar. Nosotros, a partir, digamos, de lo que es el desayuno, el almuerzo y la merienda en las escuelas, además le agregamos un módulo complementario de alimentos, porque hay que cubrir la situación de la familia, de la casa, ¿no? Del momento que el chico o la chica no está en la escuela. Ese programa hoy nos insume 70.000 millones de pesos mensuales. Tiene 2.072.000 beneficiarios, tiene más beneficiarios que la UH. Mirá. En la provincia de Buenos Aires. Y eso surgió porque cuando fue la pandemia, nosotros, al no poder realizar los comedores presenciales, generamos este módulo. Cuando salimos de pandemia, sostuvimos las dos políticas, o sea, duplicamos la inversión y, por supuesto, desde ya, a partir de esta última etapa del gobierno de Milei, además de esto, reforzamos todo lo que tiene que ver con comedores comunitarios, ¿no? Que en la provincia nosotros tenemos registrado 6.000 comedores dentro de lo que es la política de nuestro ministerio. Calculamos, estamos en el orden del 1.700.000 personas asistidas a través que, por supuesto, contamos con la solidaridad y con las organizaciones comunitarias. Claro. Porque muchas veces cuando se ataca, y en esto, viste, cuando Milei dice o denota las organizaciones comunitarias, vos imaginate lo que implicaría si el Estado tuviera que hacerse cargo de los comedores
y del salario de las personas que hacen una tarea solidaria. Milei tendría que agradecerle a las organizaciones comunitarias. Exactamente, porque si nosotros estamos hablando en un cálculo muy aproximado, estaríamos hablando de por lo menos 30.000 empleados estatales más para sostener los comedores comunitarios mínimos, te digo así, un cálculo muy a la vista. Sin embargo, todo eso se realiza a partir de la solidaridad de la gente. Pues sí, nosotros, por supuesto, tenemos un programa que además de la entrega de alimentos, tenemos un programa que lo que hace es asistir todo lo que tiene que ver con la logística del comedor, ¿no? Porque vos tenés no solo pago de servicios hoy, sí, fíjate, ya es carísimos. Hoy una garrafa, lo que significa la luz, después, bueno, lo que se necesita, ¿no? Las ollas, todo el instrumental para que funcione un comedor, o una heladera, un freezer, bueno, todo sí, eso. Nosotros tenemos un programa que justamente, bueno, se llama de fortalecimiento de espacios comunitarios, que lo que hacemos es no solo la entrega de alimentos, sino también un complemento para que el comedor fehacientemente pueda funcionar. O sea, hay entrega de productos de línea blanca a los comedores. Nosotros les entregamos una tarjeta, sí, con un monto. Ese monto tiene, digamos, establecido en qué se puede invertir. Ajá. ¿no? Ujú. Cada comedor, algunos por ahí ya tienen una heladera, entonces por ahí, o un freezer, entonces por ahí lo utilizan para el pago de servicios, bueno, para los distintos gastos que surjan. Y después sí, por supuesto, en el otro programa que es el que te decía antes, el servicio alimentario escolar, sí nosotros le entregamos a las escuelas todos los insumos, línea blanca, por supuesto, bueno, también cocinas. ¿Y vos crees que esa acción del gobierno de la provincia cala en la gente? La gente porque me imagino que recién te escuchaba hablar y viendo el porcentaje que sacó Milei en la elección, me imagino que mucha gente habrá votado efectivamente a Milei. De las que van al comedor, de las que tienen incluso un comedor. ¿Se nota esa diferencia de un gobierno nacional que se retira y un gobierno provincial que justamente está haciendo lo que vos decías, que era una barrera de contención? Yo veo mucho reconocimiento hacia Axel. Mm. Es decir, en un momento donde hay una crisis política, ¿no? Y para muchos dirigentes es inclusive hasta difícil mostrarse públicamente. Con Axel es todo lo contrario. Y creo que obviamente tiene que ver, y ha sido reconocido en las urnas, ¿no? Categóricamente. Entonces, en ese sentido, uno observa que hay una conexión entre lo que es la gestión y la figura de quien la conduce, que naturalmente capitaliza en ese sentido. Después, respecto a lo que fue la elección en sí, me gustaría aclarar algunas cuestiones. A ver. Milei sacó 55, sacó al final en el balotaje. Sí. Sí. Ahí consideremos que hay un piso de 40 puntos duro que es lo que ha tenido el macrismo, digamos, la sumatoria. Antiperonismo. Y la sumatoria del macrismo más un sector del radicalismo más liberal, digamos, ostensiblemente liberal. Entonces, lo que está en discusión son 15 puntos que seguramente en otro momento nos acompañaron. Eso creo que está compuesto por... serán 5 o 6 puntos de lo que históricamente fue la Baña o Schiaretti, ¿no? Esa opción blanda del peronismo, por llamarlo de alguna manera. Aunque la Baña no era peronista, ¿no? O provenía del radicalismo. Y después sí creo que hay 10 puntos que en la anterior elección estuvieron con el Frente de Todos. Entonces, ahí nosotros tenemos 10 puntos que, en los cuales primó más el rechazo, ¿no? Que a lo que había sido una enorme desilusión. Una enorme desilusión. Y evidentemente no alcanzaron todas las barbaridades que dijo Milei en la campaña para sobrepasar el hastío que generó, o las contradicciones que se generaron, o los errores que se cometieron en una gestión de gobierno que había nacido en el marco de una enorme expectativa. Y en un momento en donde... Digo, para no creer que el 90% votó a Milei, no. Sí. Hay que poner en perspectiva, que digamos, arrancaron, ¿no? Y yo creo que si Macri no hubiera definido tan rápido, o le definieron, porque tampoco sabemos, sabemos cómo funcionan el círculo rojo, es una frase del propio Macri, no la creo yo, digamos.
los factores de poder. Me parece que claramente ese lunes posterior a la repuntada de Massa, donde parecía que Milei se desplomaba, El claramente, famoso pacto de Acasuso. y hubo una acción rauda donde, bueno, Milei venía a acusar a Bullrich de poner bombas en jardines de infantes y terminaron. Y ese es un voto. Ese es un voto muy duro, ¿no? Un voto de antiperonista, antikirchnerista, como le queramos llamar, que no sufrió ninguna migración en ese proceso. Amén de las dificultades que tuvimos, inclusive entre lo que fue la elección general y el balotaje. Pero yo creo que eso hay un voto muy duro de ellos. O sea, vos dirías que lo que hay que ir a buscar, o sea, la parte apelable del voto de Milei no es la que se le sumó en el balotaje, sino el que viene del 30% inicial de él. Claro. A ese hay que apelar. Claro, nosotros arrancamos, me parece, ahí arrancamos perdiendo. Y te hago una pregunta con respecto a eso, porque de hecho en los cálculos Milei iba a sacar, los cálculos eran 15 puntos en las PASO. Claro. ¿Te acordás? Sí. Inclusive algunos decían, cuando se especulaba en el escenario, necesitamos que Milei no se caiga en contraposición en la división del voto macrista, por llamarlo de alguna manera. Bueno, mirando para atrás, ¿no? Vos acordate que creo que hace un año y medio Larreta era presidente. Sí, absolutamente. Después Bullrich, ¿no? en esa tómbola donde todos sabían y adelantaban. Bueno, finalmente lo sorpresivo fue que Milei tuvo 15 puntos de más. Y vos estás recorriendo ciudades del interior del país, estuviste en Paraná, estuviste en alguna ciudad de Santa Fe. Santa Fe y Rosario. Santa Fe y Rosario. A ese núcleo que votó a Milei al principio, se lo interpela, que tiene posiblemente un discurso antipolítica, porque por algo fue a esa opción. ¿Se lo interpela desde la construcción política? ¿Vos lo estás interpelando de esa manera o cuál es el objetivo de la recorrida que estás haciendo? Sí, no, primero me parece que la recorrida tiene que ver con reconstruir una fuerza política, que ha quedado muy golpeada. En todo esto, digamos, hay una situación de desilusión, de dolor, ¿no? Hasta de orfandad en nuestra militancia política, ¿no? Que siente que de repente todo funcionaba muy bien, estaba muy armado y de repente es como que se esfumaron las estructuras. Creo yo que el votante que nos abandonó, centralmente, su enojo fue con la política económica en términos de la pérdida de poder adquisitivo. Sí. Me parece. Pero eso muy asociado a un espectáculo no muy decoroso que tuvimos nosotros como coalición. O sea, me animo a decir que que la experiencia del Frente de Todos fue mejor en términos de gobierno que de coalición. La coalición funcionó muy mal, ¿no? Y eso después, por supuesto, influyó en la propia gestión y en cómo se pudo defender esa gestión inclusive. Ahora hay un elemento muy claro que es el empleo se mantuvo o inclusive hasta creció respecto a lo que había sido el gobierno de Macri, pero también la inflación se sostuvo y eso claramente golpeó en ese electorado que tenía la expectativa de que vuelva el asado. Bueno, no pasó de esa manera. Creo que tenemos que ir a recuperar a ese ciudadano, que es un ciudadano, pues viste Gatica decía, nunca me metí en política, siempre fui peronista. Sí. Entonces, no es un ciudadano de una alta densidad ideológica, es una persona normal, que quiere vivir bien. ¿Vivir bien qué es? Vivir bien es poderse hacer un gustito el fin de semana, un pedacito de carne, alguna salidita, alguna escapadita, ir a comer afuera alguna vez, digamos, no están pidiendo cosas desmesuradas. Y me parece que ahí fallamos, sí, claramente. Ahora, en ese sentido, digo, vos en todas las recorridas estas que mencionás, obviamente conocés muchísima gente, votantes de todo tipo, ¿no? De todos los puntos que mencionabas. Gente que vota a Milei en primera vuelta o que tal vez nos votó, digamos, a otro partido y después en el balotaje lo votó a Milei. ¿Qué ves en esa gente con respecto a la dirigencia política? O sea, ¿lo ves muy disociado? ¿Ves que se ven reflejados de alguna manera en el gobierno actual? ¿O que en términos tal vez de intereses o de formas de pensar están muy distanciados de eso? A ver, yo no veo mileísmo. No, yo creo que cuando ganó Milei sí hubo una situación de efervescencia muy ecléctica, ¿no? Porque era una juxtaposición de cosas y de perfiles muy extraña. Pero sí se notaba una situación de
un sector que se veía a la ofensiva y buscaba protagonismo. En la calle, digo. Eso se fue apaciguando, me parece, por el propio devenir de la cuestión económica, porque bueno, todavía es muy pronto, pero ya hay sensaciones que por lo menos no ponen al votante de Milei en una posición, por lo menos en la cantidad que lo era al principio, a la ofensiva. No quiere decir que nos quieran a nosotros ya. Claro. No quiere decir que eso automáticamente implique el perdón, ¿no? de lo que fue una desilusión muy, muy importante. Bueno, después sí creo que estamos frente a una crisis política. ¿Vos ves que eso la gente una crisis lo ve? de representación. Sí, pero eso nos pasa dentro de nuestra fuerza política, inclusive en círculos cercanos. Digamos, ha habido como una especie de proceso de degradación, porque en última instancia, por ahí tiene que ver con las escenas que hemos visto en las últimas semanas. La gran discusión es ¿para qué se hace política? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué uno se involucra? Desde ya, por supuesto, que en la actividad política aparece el poder. Y si el poder se transforma en un fin en sí, te confunde, ¿no? Te pierde. Si uno entra a política para satisfacer sus ambiciones personales, bueno, la política en realidad es una acción de servicio, ¿no? Diríamos, es el estadio más alto de solidaridad, porque vos ya no estás pensando en un hecho de solidaridad personal que es muy loable y reivindicable, sino que vos estás pensando cómo colectivamente, organizándote con un sector de la sociedad o el más vasto que se pueda, construís acciones de Estado que sean reparatorias. Entonces, y es complejo eso, ¿no? Porque obviamente ya ponerse de acuerdo, yo siempre digo, ya ponerme de acuerdo en mi casa para pedir pizza el sábado es todo un problema. Imagínate lo que es trazar una política de Estado con todos los intereses que obviamente intervienen en eso. Bueno, no nos tenemos que correr del eje. La sociedad, que muchas veces es subestimada, yo digo que es como los perros cuando huelen la adrenalina. Olfatean cuando el político se corre del eje y está en otra cosa. Entonces, a su manera da sus mensajes. A nosotros puede no gustarnos lo de Milei, pero tampoco se le hicimos fácil a la gente en el proceso electoral, en todo el proceso largo, ¿no? Porque no es que la elección fue solo el momento del proceso electoral, sino que hubo elementos previos que condicionaron, y para mí más es un campañón, pero hay elementos que claramente lo contrapesaron y las cosas terminaron de esta manera. Te hago una consulta. ¿Qué balance haces de la construcción de poder popular durante la década ganada y cuáles fueron las principales limitaciones contra las que se chocó, no sé, medios, justicia, o qué fue lo que le impuso mayor limitación para no seguir en esa construcción de poder y que tenga una continuidad más fuerte hoy en día? Yo creo que hubo una construcción muy fuerte culturalmente, primero porque a veces tendemos a no valorar o inclusive a flagelarnos, y la verdad que en términos culturales, respecto a lo que había sido, por lo menos lo que conocí yo, ¿no? La década de los 90, hubo un crecimiento impresionante en nuestra sociedad. Prácticamente lo que podríamos denominar kirchnerismo o peronismo kirchnerista, como cada uno le quiera llamar, o la década ganada misma en términos conceptuales, y tenía un piso de 40 puntos, ¿no? Digamos, creo algo que en los 90 era una posición absolutamente marginal. Sí. O sea, yo militaba en los 90, me costaba explicárselo hasta a mis amigos, que era lo que hacía, ¿no? Parecía como un Batman que iba, desaparecía porque salía del circuito, digamos, de las actividades de los amigos, ¿no? Para hacer otra cosa que era militancia, y, está loco. Y no sentís que eso pase ahora. Lo que pasa ahora es otra cosa. No, yo creo que recuperar, después de la derrota cultural de lo que fue un genocidio, y después, bueno, todo lo que fue el fin de las ideologías y demás, y el auge del neoliberalismo, porque aquel neoliberalismo de los 90 era un neoliberalismo con mucho brillo, novedoso. Si bien es algo, es viejísimo, ¿no? El liberalismo, pero bueno, pero volvía a aparecer después de la crisis del 30, ¿no? Reaparecía el liberalismo,
Bueno, de hecho, el propio Menem, ¿no? Se asoció a eso y recorrió el mundo, ¿no? Con Sí. pátinas de novedad. Por lo menos, sin duda, era el clima de época imperante. Él Absoluto. se subió a esa ola. Ahora no es eso. Claro, ahora seguimos con el liberalismo como te diría, como ideología dominante, hegemónica, por más que ha surgido el contrapeso de los BRICS y otros países Sí. y demás, pero digamos, el mundo orbita alrededor del fenómeno liberal, del capitalismo financiero. Pero está desgastada esa idea, hoy, a diferencia de lo que era el año 89, 90, o sea, se asociaba neoliberalismo a revolución, ¿no? En aquel momento, ¿no? A libertad, producto de lo que había pasado con la caída del muro de Berlín, el bloque socialista, etcétera, y demás. Pero bueno, volviendo al otro, yo creo que hicimos una acumulación muy fuerte en términos culturales. O sea, hay cuestiones que, sin ir más lejos, inclusive con la propia política de memoria, verdad y justicia, Milei sale a desmarcarse de La esta visita mujer, de los ¿cómo se Villarroel. llama? De Villarroel, Sí. yo no sé por qué la gente habla tanto de ella. Yo la verdad ¿No que le das importancia a Villarroel? no le daría centralidad, digamos. Me parece que se arregle ella, qué sé yo, y se pelean entre ellos, problema de ellos, digamos. No creo que sea una cuestión que nosotros nos tenga que ocupar tanto. Se desmarca porque claramente percibió que eso en la sociedad caía muy mal, que era una política extremadamente marginal, como pasó con el 2x1 con Macri. Mm. Después, en términos de organización, en la década ganada, yo creo que sí, construimos mucho, pero en un momento quizás nos pasamos en la ponderación o en una concepción demasiado estadocéntrica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, perdimos ese equilibrio y la verdad es que cuando vos al pueblo, digamos, lo pones en lugar más de objeto que de sujeto, y que parece que es el Estado el que va a resolver todo, terminás cayendo en un lugar riesgoso que es que el Estado reemplace a la sociedad. Y eso, digamos, si no hay protagonismo popular, eso empieza a generar fisuras. Y eso no lo llegamos a percibir a tiempo, porque cuando estás en el poder, cuando manejas el Estado, tenés la botonera, tenés la posibilidad, obviamente, de resolver un montón de cosas, y a veces quizás no respetamos del todo los procesos esos de organización popular, por llamarlos de alguna manera. En la concepción histórica del peronismo tiene que haber un equilibrio, ¿no? Digamos, no es que la comunidad niegue al Estado, ni que el Estado niegue a la comunidad, tienen que ser concurrentes. Y ahí me parece sí que, no por mala fe, pero en aras de generar nuevos derechos, en aras de tener políticas reparatorias, quizás nos respetamos ciertos procesos sociales que se tienen que dar a la hora de construir. ¿Y vos crees que esa concepción que tenés de lo que tiene que ser una vida digna, por ejemplo, se puede dar en este marco de caracterización del sistema capitalista que viniste haciendo y de un sistema liberal, de una república liberal? O sea, ¿se puede conseguir o hay que modificar cosas en ese sistema? Para mí el problema es el liberalismo. Yo creo que el capitalismo, esto lo explicó Cristina alguna vez, el capitalismo está en todo el mundo, porque esta China tiene, digamos, capitalismo. El punto es qué hace la política frente al capitalismo. ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo se organiza? Y la política es el pueblo organizado, la expresión organizada del pueblo, ¿no? Por lo menos como la entendemos nosotros. ¿Y qué capacidad tiene de ponerle reglas y de orientar al capitalismo? Porque el capitalismo no deja de ser un sistema de producción altamente eficaz, pero con carencias distributivas muy, muy profundas, con carencias en términos de equidad, porque no es su interés, no está en sus fundamentos, en sus axiomas. Entonces, ¿a quién le corresponde equilibrar esa situación? A la política. Bueno, el peronismo es eso, el justicialismo es eso. Es decir, bueno, esto es un sistema de producción hasta acá con las reglas que plantea el capitalismo y a partir de acá con las reglas que necesita nuestra sociedad. Y en ese marco, bueno, con las tensiones del caso. Lo que es sumamente pernicioso para mí es la ideología liberal, que saco roe porque es disociadora, porque primero que destruye el Estado-Nación o lo que nosotros, o la concepción soberana, lo primero que busca, claramente lo que está haciendo Milei, que digamos, el tipo es
un agente extranjero. ¿Referís a neoliberal o liberal en general? Yo liberal. Para mí Sí. se pone en neo para hacérselo, ¿no? Es lo mismo, la misma bosta siempre. Vamos a decirlo. Parece que es antiestatista, pero antiestatista argentino, porque después favorece a todos los otros estados. Bueno, sí, desde ya. Bueno, inclusive las privatizaciones en los 90 se hacían con empresas estatales de otros Absolutamente, países, ¿no? Era un absolutamente. contrasentido. Es el colmo. ¿Por qué el Estado de allá podía administrar? También Claro. hay una cuestión de autoestima, ¿no? Yo creo que a veces en la Argentina no terminamos de valorar, ¿no? Las capacidades que tenemos y tenemos esa tendencia, ¿no? Este país de mierda, bueno, esas cuestiones tan trilladas. Pero bueno, volviendo a lo disociador del liberalismo, digo, es disociador en términos de nación, es disociador en términos de comunidad, es disociador en términos de familia, de afectos, ¿no? De lazos, y es disociador en términos de lo que es el sujeto, ¿no? Porque esta pulsión, ¿no? Digamos, o esta idea, ¿no? De que no hay cosas buenas y cosas malas, sino que lo que te rige es lo que te da más ganancia, es un mundo sin valores. Y entonces a partir de eso, bueno, uno termina una desconexión consigo mismo. Y ese sujeto, ser que termina desconectado, está a merced del mercado, ¿no? De la pulsión de consumo, porque vos no tenés valores espirituales, no tenés valores comunitarios, no tenés amistades, no tenés familia, no tenés afecto, todo lo regís Por el individualismo por la ley puro, ¿no? de oferta y demanda, Sí. se acabó la vida. Claro. Aparte con la tecnología súper direccionada a profundizar A eso. profundizar eso. Claro. Pero vos fíjate, las cosas finalmente emergen, ¿no? Porque, no sé, yo siempre digo, cuestiones tan irracionales pasiones tan irracionales como el fútbol, ¿no? Sí. ¿Cómo se explican? Puedo decir, el fútbol y tantas otras cosas donde el ser humano hoy, o en una época de repliegue, si se quiere, de la religiosidad a nivel mundial, ha encontrado lo que antes le daba ese mundo o esa vida espiritual en otras actividades. Y vos fíjate, no sé, la liturgia de ir de la cancha, ¿no? Vamos y cantamos todos como dementes. Y uno se emociona. Yo voy a la cancha y lloro. Sí. O sea, ¿no? Metí un gol San Lorenzo en cualquier partido. Es una cosa que me emociona. Y bueno, ya que te metiste en el tema del fútbol, porque bueno, está todo el tema de la SAD, de convertir a los clubes en sociedades anónimas, y de hecho hubo un cruce, no sé si fue ayer, de Matías Laven con el presidente de San Lorenzo. ¿Cómo estás viendo ese pretendido desembarco de las sociedades anónimas deportivas y cómo lo ves puntualmente en San Lorenzo? No, bueno, sería por eso te digo, es un lugar que está preservado, si se quiere, donde por supuesto que los intereses económicos intervienen, Sí. pero con límites. Bueno, pretenderían disecar al fútbol de lo que es su corazón, ¿no? Y que tiene que ver con que no es todo negocio, ¿no? Por supuesto que hay negocio en el fútbol, desde ya, pero la posibilidad de que sean asociaciones civiles o entidades, ¿no? De carácter social, termina preservando y cuidando la identidad, ¿no? De repente viene alguien, compra un club y dice, bueno, en vez de San Lorenzo le vamos a poner... Sí. Porque no, le vamos a cambiar los colores. Ya a mí, de hecho, ahora me molesta muchas veces cuando pienso esos cambios de camiseta Los cambios de medio, camiseta, muy sí. medio extremos. extravagantes, Medio que raros. bueno, que ya que es una intervención lateral de la empresa de indumentaria, que bueno, pero es lateral. Ahora, imagínate cuando quieran cambiar el sentido y desfiguren a los clubes, que de hecho ha pasado en otros países ha pasado. O sea, vos lo ves como parte de todo este diagnóstico que estás haciendo de hiperindividualismo acechando a la comunidad, ves a los clubes como un lugar por excelencia de encuentro, de refugio, Saludo la irracionalidad del fútbol. claro. Y- Porque en realidad creo que el problema que tiene la humanidad hoy es pensar todo en términos racionales. Mm. Y no en términos emocionales, por Pasionales, llamarlos sí. de alguna manera. Es decir, porque es una vieja discusión entre la cabeza y el corazón, ¿no? Sí. Entonces hay que pensar con el corazón. Por supuesto que la razón es necesaria, pero el corazón, digamos, tiene un nivel de comprensión en términos solidarios, ¿no? En términos de convivencia, superiores a los de la razón, a los de la mente. ¿Y vos sentís que en nuestro espacio, yo hablo como peronista afiliado al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, en nuestro espacio se está pensando menos con el corazón y más con la razón?
Totalmente. Sí, claro, hay como una crematística, creo que decía Aristóteles, ¿no? Que es eso, pensar todo en términos de costo-beneficio. Y no podés pensar la política en términos comerciales, por llamarlo de alguna manera. Es imposible, porque la política también tiene, en política hay un dicho que dice 2 más 2 es 3 o 5, nunca es 4. La política tiene esa dimensión. ¿Por qué? Porque interviene el ser humano. Interviene el ser humano que no es una criatura absolutamente racional. Entonces observamos un montón de cosas que son difíciles de explicar, sobre todo en el peronismo, ¿no? Que, bueno, tanto Juan Perón como Eva fundamentalmente, pero bueno, Eva habla mucho de esto, ¿no? De la cuestión del fanatismo, que a veces por ahí es malentendido, pero tiene que ver con el compromiso absoluto sin especular con una causa, sin mirar cuánto me beneficia en términos particulares. Y ahora pasamos a otro tema, pero recién la nombrabas, que había dicho una frase. ¿A Cristina en qué lado la ubicás de eso? Porque vos hablabas del fin último de la política, para qué se hace política, y a su vez nuestro movimiento necesita una conducción que yo creo que es parte de lo que está en crisis ahora y que se tiene que resolver de alguna manera. ¿De qué manera crees que se tiene que resolver? Y no sé, lo nombrabas a Perón. Para mí, Cristina es como la Perón de nuestra época, por logros. Los dos llegaron al 50-50, sí. Entonces hay algo de eso que es medio irreemplazable en la conducción, ¿no? Sobre todo porque ella no dijo, yo llegué hasta acá, no voy a intervenir más en política, sino que lo sigue haciendo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, el lema de la campaña del 2011 era la fuerza del amor. Sí. O sea, en términos de lo que veníamos charlando recién, sí. No es un concepto muy racional, digamos, en términos de lo que podría ser una campaña de marketing. Después, bueno, ella ha hecho varios planteos, ¿no? Lo dijo el 25 de mayo del año pasado, cuando todos íbamos con la ilusión de que dijera, ¿no? Nos empapamos hasta la médula, me acuerdo. Y ella dijo, bueno, que había dado todo, que una sola persona no puede. En algún momento apeló al planteo del bastón de mariscal. Me parece que en eso ha dado señales respecto a que, bueno, tanto temas del trasvasamiento general también generacional los ha planteado. Obviamente, cuando se empiezan a dar movimientos en función de asumir ese desafío, puede generar respideces, yo creo quizás en sectores que hoy entienden que les son atacados roles. Pero bueno, cuando vos pensás en continuar y reconstruir un espacio político, revitalizarlo, eso genera movimiento que naturalmente va a generar incomodidad. No hay que tenerle miedo a eso. Inclusive, cuando Néstor planteó la candidatura de Cristina en el 2007, fue un zafarrancho, fue un lío bárbaro. Mucho no, que tenés que seguir vos, Y Néstor, ¿qué hizo? Cristina. Porque entendía que teníamos que construir un proyecto que no se acote a las cuestiones individuales, sino que el drama histórico de... Esto ya lo planteaba Perón, inclusive, en la última reunión que él participa en el 74 del Congreso del Partido Justicialista. Él hablaba que el peronismo tenía que salir de la dinámica gregaria, es decir, de la conducción que sigue al líder y que tenía que ir a la fase de institucionalización. Bueno, todavía pasaron 50 años, estamos todavía en esa... Uno en contraposición diría, tiene que volver la fase gregaria, porque evidentemente la otra está complicada. No, a ver, en términos de lo que... Si se honra la doctrina, no. Yo creo que el lío es cuando se utiliza el peronismo con otros fines. Por supuesto que los liderazgos son ordenadores, pero bueno, también, como te decía recién, cuando Cristina dice una sola persona no puede, es un desafío al conjunto y a deponer esas miserias, bueno, todos los egoísmos naturales de las personas, ¿no? Que pueden creer que algo es bueno si lo protagonizo yo y es malo si yo no. Es decir, no importa qué. Lo central es quién protagoniza, ¿no? Creo que eso sí se ve en el debate actual, en el debate político actual, sí se observa mucho, ¿no? Esa cuestión de no importa de qué estemos hablando, lo central es qué grado de protagonismo voy a tener. ¿Sos optimista de que se va a resolver pronto de una manera...? Soy optimista porque dediqué mi vida a esto, así que claro. Tengo la obligación de ser optimista.
No, dale, Wagner. Te pregunto, ¿no? Respecto a la juventud, en su momento el kirchnerismo tuvo mucho apoyo de la juventud y en este movimiento del mileísmo también tuvo bastante apoyo de los jóvenes. ¿Qué diferencias ves en ese apoyo y en este apoyo y a futuro? ¿Cómo se puede reconvencer a esos jóvenes, a los nuevos jóvenes, que solamente vieron probablemente muchos de ellos experiencias fallidas de gobierno que no satisficieron sus necesidades? Claro. Yo creo que la juventud es, no, justamente por el momento de la vida que transita, no está en una dinámica de especulación en términos generales. Entonces siempre es convocada por las grandes causas, ¿no? Por causas valientes. Cuando el kirchnerismo, cuando Néstor y Cristina pudieron, lo hicieron, naturalmente, y nosotros, vos fijate, el gran tema era en los 90 la apatía de la juventud, y de repente fue un aluvión de pibes y pibas, bueno, todos sabemos cómo ha sido la historia. Creo que en un momento dejamos de hablarle a esos sectores o no le pudimos ofrecer una causa, ¿no? Y sí, Milei de alguna manera lo generó, que tampoco quiere decir que están todos los pibes y las pibas con Milei, yo no creo eso. Sí sorprendió el fenómeno. Claro. Sí sorprendió el fenómeno, pero la verdad es que muchísimos pibes y pibas siguen participando. A mí me pasa, o sea, voy a reuniones donde imagínate que hay chicos, chicas que cuando asumió Néstor no habían nacido. Un montón. O inclusive... O cuando se fue Cristina eran muy chicos. O eran muy chicos, o bueno, ni hablar del tiempo anterior. Entonces, hay los propios hijos de los compañeros nuestros y las compañeras. Hay un recambio que naturalmente aparece. Lo que pasa no es noticia, porque fue noticia la militancia juvenil del kirchnerismo porque veníamos de los 90. Sí. Y es noticia lo que aparece alrededor de Milei porque veníamos del kirchnerismo. Con respecto a la actualidad, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de Milei y de su éxito, digamos, en proponer una causa noble de alguna manera. Para mí no es noble. Su visión de causa noble a la cual se sube mucha gente. En el marco, ¿cómo está tomando decisiones en la economía? ¿Cómo lo ves eso? ¿Ves que va por buen camino? ¿Ves que qué medidas puede cambiar, digamos? ¿Cuál es el mayor atentado? Yo creo que nosotros estamos viendo la cuarta oleada neoliberal digamos, del 76 para acá. Sabemos cómo terminan. Inclusive la dictadura genocida con la capacidad de aniquilar, desaparecer y torturar, bueno, y todo lo que ya lamentablemente conocimos, se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque es una política que no funciona. Por supuesto que genera estragos. Y la respuesta, o quién frena, digamos, esa acción de las políticas liberales, por supuesto, es el pueblo y la organización política que se pueda dar, y sobre todo quienes conducen, ¿no? Porque Perón decía, las masas no valen por su cantidad, sino por la calidad de los dirigentes que la encuadran o la encabezan. Bueno, entonces, en este momento nosotros tenemos un desafío urgente que es frenar a Milei. En un momento de dispersión, de confusión, ¿no? De aturdimiento, producto de la derrota, del triunfo de Milei, etcétera, etcétera, que fueron estos meses, lo que digo es, la etapa de diagnóstico se terminó hace rato, ya está claro lo que es Milei, pasemos a la acción. Pasemos a la acción para frenar esta locura que lógicamente no puede tener movimientos tácticos, ¿no? Que le permitan una sobrevida a la política económica de Milei, pero tarde o temprano va al abismo. ¿Qué sería pasar a la acción? Pero eso no es natural. O sea, cuando uno dice va al abismo, es decir, no te va a dar la política liberal no va a resolver los problemas sociales, no va a recuperar la producción, vamos a un industricidio, está aumentando la desocupación, vamos a ir viendo cómo esos problemas se acrecientan. ¿Quiere decir eso que automáticamente se generan las condiciones para cambiar esta política? No, para cambiar esto se requiere acción política. Pasar a la acción es, desde ya, por supuesto, ordenar el sistema opositor con un plan, con un programa, con una estrategia, y entender cuáles son las prioridades. Si las prioridades son no abono ninguna estrategia hasta que no esté claro que el protagonismo va a ser mío,
vamos a seguir así. Ahí sí. Creo que va a ser muy complicado. Pero bueno, trabajamos para tratar de corregir esa situación, tratando de que prime la realidad. Porque uno, digamos, puede diseñar escenarios mentales o ideales, pero si eso después no tiene nada que ver con la realidad, bueno, o sea, hay ideas políticas que trabajan de esa manera. Y cuando te referís a oposición, ¿lo ves al peronismo circunscripto o algo ampliado? Porque, no sé, se me viene ahora a la cabeza Axel visitando a gobernadores de distinto signo político, tendiendo puentes. El corazón es el peronismo ampliando como ha sido históricamente, con Tiene una que política de conducir frente. Y sí, sin duda. Me parece que el peronismo es, por antonomasia, la fuerza nacional. La fuerza soberana que le queda a la Argentina es el peronismo. Y el peronismo puede recuperar a otras fuerzas que a lo largo de la historia han tenido un origen nacional, o que qué sé yo, han tenido también sectores del peronismo tienen sus excursiones por laberintos, digo, no dice uno que. Pero tenemos que recuperar a todos. Te hago una cortita que me dio curiosidad. Porque nombré a los gobernadores, me acordé del grupo de gobernadores, es en el que supuestamente están todos, me imagino. ¿Se usa ese grupo de gobernadores? ¿Te llega Axel diciendo, hoy tiré esta en el grupo de gobernadores, no picó? No, se habla, la circunstancia de Milei inclusive ha generado vasos comunicantes entre gobernadores que hubieran sido impensados. Impensados, sí. Sí. Eso está desde ya y hay mucha consulta, intercambio, o sea, porque se está enfrentando una realidad muy novedosa. Bueno, el otro día en Santa Fe tuvimos una de las reuniones, estuvimos con empresarios, productores, pymes y demás, y ellos te decían, esto es como, o sea, el macrismo multiplicado por 100. ¿Viste? Como una celeridad, que es una realidad que cuesta enfrentar en términos de lo disruptivo y novedoso. Con un industricidio tan impactante que está sucediendo y que va a seguir sucediendo si sigue en esta política, probablemente deban juntarse con la política también y generar una alternativa, incluso más que nada, digamos, en autodefensa de la industria, porque habrá algunos industriales grandes que en general siempre terminan cayendo bien parados con las distintas políticas, pero la mayoría de la industria está siendo agredida. Sí. Y tiene también sus representantes dentro de la política que deberían, digamos, impulsar para que se arme un frente, me entiendo yo, alrededor del peronismo, pero no solo con el peronismo, para oponerse a esto. Y más temprano que tarde, porque una vez que cerró, se murió la industria. No, total. Bueno, pero fíjate vos, la segunda parte del gobierno de Macri, muchos sectores empresariales claramente empezaron a abogar por la no reelección de Macri. Claro. Después no quiere decir eso que abonaran. Bueno, hay que trabajar, por supuesto, desde ya. Igual para todo lo que se necesita recuperar es conducción, ¿no? Claro. Estrategia, conducción, porque me pongo en el lugar también de un empresario, ¿no? Es decir, un empresario no es alguien que hace política, no persigue el bien común, persigue la ganancia. Eso es Después puede ser que movimientos políticos que hagan sean contraproducentes, inclusive ese objetivo de obtener más ganancias, porque con los gobiernos de Néstor y Cristina ganaron mucho. Puede ser que en términos culturales o de idiosincrasia no se sintieran interpenados por, si se quiere, la estética del kirchnerismo y demás. Ahora, pensando en ello también, me parece que en ellos o en cualquier sector de la sociedad, todos buscamos pautas, criterios claros, orden y liderazgo. Es decir, ¿a dónde vamos? Me subo un bondi, ¿a dónde me llevas? Claro, ¿a dónde estamos? Mínimamente decime a dónde estamos yendo. Cuando eso aparece difuso, bueno, por supuesto también tienen derecho a hacer sus apuestas, sus movimientos y demás. Por eso digo, yo siempre soy más de la idea no de enojarnos ni con el pueblo, ni con el ciudadano, ni con el empresario, ni con el comerciante. Enojémonos con nosotros, que tenemos la responsabilidad de construir un dispositivo que oriente y que conduzca, y no tanto con aquellos que se dedican a otras tareas y no le podemos trasladar la responsabilidad de organizar políticamente el país. Te llevo de vuelta al lado económico, un minutito.
¿Cómo crees que tiene que resolver Argentina, ya que veníamos hablando de macrismo, cómo que tiene que resolver Argentina la deuda que hoy tiene con el FMI? ¿Cómo pensás que es ese camino? Bueno, Néstor lo decía, los muertos no pagan. Es decir, si alguien quiere cobrar, lo que hay que discutir acá es, ¿estos préstamos tienen un carácter económico o político? Bien. O sea, ¿qué buscan estos señores? ¿Manejar digamos, en términos geopolíticos, conducir la política argentina o quieren cobrar? Si quieren cobrar, necesitan que el país produzca, funcione, recaude y tenga capacidad, siempre respetando la deuda principal, es la deuda interna, ¿no? Bien, sí. Desde ya. Y eso se puede acordar. Uno puede decir, bueno, mira, con pautas claras, con ponderaciones, bueno, va a crecer, o como fue inclusive en el gobierno de Néstor, ¿no? Bueno, vamos a empezar a crecer a este ritmo y podremos ir pagando de esta manera, un acuerdo, un plan. Si es que el objetivo es económico, si el objetivo es de subordinación de la Argentina y transformarla en un país colonial, bueno, entonces ahí ya estamos hablando de otra cuestión. Y nosotros también lo tenemos que plantear en esos términos, porque si no nos vienen con una cuestión que supuestamente es de programa económico, en realidad es una cuestión política de subordinación del país. ¿Y cómo se resuelve eso desde el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, pero desde la oposición, en realidad, en términos nacionales? De hecho, hay causas abiertas en donde se pide que se investigue ese préstamo, hay que bogar por no pagar ahora. Y la otra pregunta que te quiero hacer, si vos considerás como Perón que la política más importante es la geopolítica, la política internacional, porque también, justamente, ahí se dirime, o sea, ese es el paraguas en el que se dio ese préstamo, y hay una guerra directamente, indirecta, pero una guerra al fin entre Estados Unidos y China, y parece que nosotros estamos justo en el medio y tenemos mucho que perder, porque Argentina es un país muy interesante en esa disputa geopolítica. Sí, yo creo que los argentinos tenemos que tener una política argentina. Sí. Y eso implica no alinearse automáticamente, es decir, con ninguna de las potencias que hoy están disputando, entender que es un mundo distinto, ¿no? Donde, bueno, no solo China, Rusia también juega su rol, Europa también está en el medio de una discusión, bueno. Brasil, que gana cada vez más lugar. Distintos bloques, obviamente. Y me parece que nosotros tenemos que definir qué necesita la Argentina. Y en función de eso, trazar las líneas de confluencia o de rechazo con las distintas políticas que se desarrollan a nivel internacional. Lo que pasa es que parece o tenemos que ser norteamericanos o chinos, ¿no? Sí. Hay que ser argentinos, no, básicamente. Hay que ser argentinos. Me parece que eso es lo que pasa, porque si no también entramos en... Por eso la tercera posición en su momento, ¿no? Claro. ¿Por qué me van a llevar a una política que se diseña en otro lugar? Yo tengo que pensar la política para los que viven acá, con nuestra historia, porque también creo que hay elementos que hay que empezar a comprender, ¿no? Nuestra cultura, nuestras tradiciones, porque también es esto, ¿no? Esta dinámica globalizadora que pretende, viste, la uniformidad, ¿no? Perón decía, vamos al universalismo, sí. Él hablaba del continentalismo como primera etapa, después, que fue la etapa del Mercosur, de las asociaciones más locales, y después vamos al universalismo. Pero esto lo dijo hace décadas, ¿no? Obviamente. Ahora, vamos hacia ese mundo desde nuestras particularidades y desde una política soberana. Y eso se puede encarar desde la provincia de Buenos Aires. De hecho, Axel está teniendo... Bueno, sí, por supuesto sí. Desde la provincia de Buenos Aires, lo que para nosotros, en la provincia, por supuesto lo primero es ocuparnos de los problemas cotidianos, de gestión y demás, pero claramente defender a los 17 millones de bonaerenses también implica poder modificar esta política nacional y tener una estrategia internacional en términos de lo que necesita nuestro país, que por ende va a ser beneficioso para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hoy parece muy lejano, o dicen, no, bueno, entonces, ¿por qué Axel quiere ser presidente? No, mirá, son cuestiones casi de supervivencia. Acá nadie está pensando en esos términos. Lo que sí está claro es que si el gobierno de Milei detona puentes o genera señales que van a causar un daño en el presente y fundamentalmente a mediano y largo plazo, bueno, nosotros también políticamente tenemos que construir señales distintas. Cuervo, muchas gracias por tanto tiempo y te paseamos por todos lados. Antes de irte, ¿te podemos hacer un pimponcito? Sí, Yo te tiro un nombre y vos me devolvés una definición. A la pucha. Empiezo con otro Cuervo. Mirá, Marcelo Tinelli.
Una oportunidad perdida, como presidente de San Lorenzo. Voy con el segundo. Máximo Kirchner. Un amigo, Donald Trump. un personaje, Sergio Massa. muy inteligente. Elon Musk. No me genera ninguna simpatía. Martín Lustó. Radical. Ricardo Quintela. Compañero. Y por último, mirá este. El maestro Yoda. Juan Perón. Cuervo, gracias por haber estado. Gracias a usted. Ya seguimos, nos vamos al tema off topic. Ahora vamos a hablar de la situación entre Brasil y Elon Musk, justamente a quien al Cuervo no le representa ninguna simpatía. Ya volvemos.